Buenas noches, ingeniera. Mi nombre es María Janine Cusilicona. Le doy la bienvenida a la presentación de nuestro ABR. Nuestro caso es el número 10, que titula La influencia de la temperatura y velocidad de rotación en la fricción de rodamientos industriales. Este trabajo ha sido elaborado en el marco del curso estadístico de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil. Los integrantes es el estudiante Cuba Valencia Orina Chabat, Maybet Janine Cusilicona, González, Charles, Juan Jesús. En primer lugar voy a presentar el resumen de ese trabajo. En este informe se realizó un análisis estadístico aplicado al entorno industrial con el fin de evaluar la relación entre dos variables operativas clave, la temperatura de operación y la velocidad de rotación, y cómo estas influyen en la fricción generada en los rodamientos de la maquinaria. En segundo lugar, voy a presentar la introducción. Ahora voy a pasar a la introducción. Es importante señalar que la estadística hoy en día presenta una herramienta fundamental para las distintas disciplinas que estamos desarrollando, más que todo en la ingeniería. Gracias a ella es posible analizar datos reales, identificar patrones y establecer relaciones entre variables de otra manera. Básicamente sería muy difícil de percibir, ¿no? En esos entornos industriales podemos ver que el funcionamiento adecuado de la maquinaria es crítico. La estadística permite controlar procesos con fallos anticipados y con optimizar operaciones de los sistemas. Voy a presentar nuestros objetivos, que vendrían a ser objetivo general y específico. Nosotros optamos por el objetivo general fue identificar si la temperatura de operación y la velocidad de rotación están relacionadas con la fricción generada en los rodamientos industriales, utilizando técnicas estadísticas de correlación y regresión lineal. En este caso, los objetivos específicos vendrían a ser realizar un análisis descriptivo de las variables cuantitativas, elaborar gráficos de dispersión que permitan visualizar la relación existente entre la temperatura, calcular e interpretar el coeficiente, formular y ajustar un módulo e interpretar los resultados del modelo estadístico. Gracias. Finalmente, nuestra justificación vendría a ser el análisis de variables operativas en procesos industriales es fundamental para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos y evitar fallas que puedan afectar la continuidad de la producción. Bueno, yo le voy a explicar sobre el análisis de correlación y regresión lineal, el cual hemos realizado después de haber visto todo el marco teórico de nuestro trabajo y el análisis descriptivo. Bueno, Continuando con la información del informe, les seguiré explicando sobre lo que es el marco teórico, el concepto de la estadística aplicada, ¿no? Como bien sabemos, ¿no? El concepto de la estadística aplicada son conocimientos, ¿no? Que nos permite organizar, analizar e interpretar informaciones numéricas. Bueno, la correlación entre las variables cuantitativas, ¿no? Como vemos, la correlación es una variable estadística que permite, ¿no? Analizar la relación entre dos variables, ¿no? Cuantitativas, es decir, numéricas. Bueno, según varios autores, ¿no? Menciona que es una medida estadística que cuantifica una relación lineal y monótona, ¿no? La regresión lineal y su utilidad en la ingeniería. ¿Por qué es muy importante? Ya que es una técnica, ¿no? Estadística que permite establecer relaciones entre variables dependientes e independientes. Ya puede ser una o más, ¿no? Con la finalidad de predecir o estimar comportamientos sobre las variables, ¿no? De las respuestas que se están brindando. El análisis descriptivo de variables. En este caso, en primer lugar, damos a conocer, ¿no? El resumen estadístico de variables cualitativas. En este caso tenemos lo que es variables nominales y ordinales. En este caso, las variables nominales serán máquina de origen, como por ejemplo, ¿no? La máquina A, máquina B, máquina C, que son categorías sin orden inherente, ¿no? Bueno, la interpretación sería que en este caso hay cierta cantidad de máquina A, máquina B y máquina C que se están produciendo en este caso. La otra sería la falla detectada, ¿no? Que tenemos. Si hay falla detectada, es decir, que si hay, ya que tenemos algo de 109, ¿no? Que no tenemos fallas detectadas y fallas detectadas en la máquina A son 8, ¿no? Bueno, pasando, ¿no? Mantenimiento realizado. En el mantenimiento realizado no es lo mismo. En la máquina A no tuvo mantenimiento 59 piezas, ¿no? En este caso, y 58 sí tuvieron. En el siguiente caso sería el tipo de lubricante, si es mineral, semisintético, sintético, ¿no? En este caso es lo mismo. En la máquina A tuvo una cierta cantidad, lo que es mineral, semisintético y sintético, ¿no? Ahora, pasando al siguiente, tenemos la variable ordinal, en este caso, que es sobre el nivel de riesgo, ¿no? Que se está
ocasionándose sobre las máquinas. En este caso, por ejemplo, en la máquina B, ¿no? Tenemos un nivel de riesgo alto, bajo y medio, al igual que en la máquina C y al igual que la máquina A. En resumen, el resumen estadístico de las variables cuantitativas. En este caso, nuestras variables cuantitativas que son numéricas, tenemos lo que es de temperatura, operación, en grados Celsius, ¿no? Velocidad en rotación, números de reemplazo, ciclos de trabajo, carga aplicada, fricción. En este caso, el resumen sería que tenemos la media, error típico, mediana, moda, desviación estándar, varianza de muestra, kurtosis, coeficiente de asimetría, rango mínimo, máximo, ¿no? Y la suma y la cuenta que en este caso de cada una de las variables independientes tiene el comportamiento sobre estas. Gracias. Bueno, lo primero que hicimos fue interpretar los datos a través de un análisis de correlación, el cual tomamos como variables la temperatura de operación, velocidad de rotación, número de reemplazos, y en tal fueron seis elementos, los cuales tomamos como variable dependiente al número de fallas y las demás variables como las variables dependientes, ¿no? Bueno, acá se está presentando el primer resultado que hemos tenido a partir del análisis de datos, en el cual podemos ver que la relación que existe entre los datos es muy fuerte. Y acá abajo podemos ver de las 5 variables que hemos escogido, su correlación de Pearson, en la cual podemos ver 2 variables que son negativas, las cuales podríamos asumir que son débiles. Pero si vemos un poco más abajo, nos podemos dar cuenta que el resultado que dan estas variables, ¿no? Quitándolas, se puede ver un coeficiente de determinación ajustado mucho menor al anterior. Entonces se concluye, o podemos concluir, que esas 2 variables, a pesar de ser negativas, estas están describiendo o están explicando correctamente el sistema que hemos construido, ¿no? A partir de la variable y y de las otras 5 variables dependientes. Bueno, ahora voy a explicarles un poco sobre la interpretación de los datos, de los coeficientes de determinación, ¿no? Que hemos hallado. Bueno, en realidad, lo más relevante es de que ambos coeficientes son superiores a 0.90, lo cual significa que tienen una relación demasiado fuerte o muy fuerte. Asimismo, el coeficiente de determinación o la R cuadrada nos da, ¿no? Un valor de 0.92, o también esto significa que el 92% de la variabilidad de la fricción está explicada por las 5 variables consideradas. Y asimismo, en el otro gráfico nos bota un coeficiente de determinación de 0.9195, lo cual significa que el 91.95% de los datos explican, ¿no? La variabilidad en la fricción. Bueno, ahora les voy a mostrar, ¿no? El modelo de regresión lineal que hemos estimado, el cual se estima a partir de los coeficientes que nos bota el análisis de datos, el cual está constituido por y es igual a menos el primer coeficiente más el primer coeficiente de la variable dependiente más el valor, igualmente más el primer valor del coeficiente que nos da por la variable dependiente, luego más, y así sucesivamente. Y este es el modelo, ¿no? El modelo el cual se puede utilizar para poder hacer predicciones. Y por último, la interpretación de los resultados a partir de la regresión lineal y de la correlación. Hemos determinado que con una significancia del 5% existe suficiente evidencia científica, ¿no? Que relaciona cómo la temperatura y la velocidad están asociadas, ¿no? A la fricción que produce el sistema de engranajes. Bueno, y también con el coeficiente de determinación ajustado vemos que el 91.94% de los datos explican, ¿no? Cómo la fricción y las demás variables del modelo se juntan, ¿no? Y se explican entre sí. Y aparte de la regresión lineal y de la correlación, hemos realizado otras pruebas de hipótesis, las cuales les voy a pasar a explicar. Primero hicimos la prueba de chi cuadrada, en la cual nos resultó negativa la parte, ¿no? De los rodamientos, ya que, bueno, con un nivel de significancia del 5% hemos visto que no existe suficiente evidencia, ¿no? Para poder relacionar las dos variables que son la falla de rodamientos y la temperatura. Y por otro lado hemos realizado la prueba de ANOVA para ver los promedios de dos variables, lo cual nos dio un valor de Fisher de 698.040.05, y eso es un valor demasiado alto a comparación del valor crítico que fue de 3.0043, lo cual nos muestra que este valor está completamente rechazado. Asimismo se puede ver esto con el p-valor que nos da 0, el cual se puede ver, ¿no? Que en los dos grupos no hay ningún tipo de relación. Y por último les presento las conclusiones, en el cual hemos concluido varias partes del análisis descriptivo, asimismo del análisis inferencial, el cual lo he explicado yo, en el cual podemos ver el valor, ¿no? Que tuvieron las R's cuadradas ajustadas, asimismo las conclusiones que hemos obtenido con el porcentaje de significancia, el cual fue de 0.05 para todo. Por último presentamos las recomendaciones, y una recomendación personal es de que
para hacer este tipo de análisis deberíamos hacer, ¿no? O tener datos que tengan cierto tipo de relación para poder hacer las 3 pruebas de hipótesis que hemos intentado realizar. Y bueno, así concluyo mostrando la bibliografía que hemos tenido que utilizar para hacer la parte del marco teórico y los anexos en el cual se está evidenciando todo nuestro trabajo colaborativo. Muchísimas gracias.